Ahora sí ya son buenas noches porque pues ya ahora sí ya se hace oscuro más rápido. Ahora los días son más cortos y las noches son más largas. Ya trabajaron bastante en verano, espero que hayan guardado bastante como los osos. Trabajan bastante y luego ya en verano, en invierno a dormir. Y si no, van a andar las acabaladas. Bueno, vamos a seguir estudiando el tema que empecé la semana pasada sobre el tema de por qué la iglesia toma la cena del Señor. Y es muy importante este tema porque se van a dar cuenta que hay muchas iglesias, ¿verdad?, que no la guardan. O sea, no la guardan cuando ellos quieran o a la hora que ellos quieran y el día que ellos quieran, ¿no? Pero es importante para poder yo entender sobre el tema de por qué la iglesia toma la cena del Señor. Yo tengo que entender que Dios siempre ha tratado con el hombre, todo el Viejo Testamento. Dios trató con él y hizo pacto con ellos, hizo convenios con ellos. Siempre el pacto que él propone era mucho mejor que lo que el hombre le pudiera dar para atrás a Dios. Pues, por ejemplo, como les dije la semana pasada, el tema de cuando Dios hizo al hombre en el jardín del Edén, ahí les hizo un trato, les dijo, pueden comer del árbol de la vida, pueden vivir eternamente, pueden tener comunión conmigo como Padre de Dios, no sufren, no van a tener dolores, no hay muerte, hay paz, hay armonía y balance en sus vidas. Lo que les pido es que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era todo. O sea, yo veo más ganancia de parte del hombre que lo poquito que iban a hacer ellos, ¿no? O sea, total, te estoy dando bastante cosas comparado con una sola cosa. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Persona sabia o cualquier persona un poquito entendida, pues es demasiado lo que ofrece Dios comparado a lo que quiere que no haga, y sí, no lo hago. Pero ¿qué pasó, hermanos? Todos sabemos el problema que surge y lo podemos ver que es el mismo problema que surge con nosotros. Satanás atacó a Adán y Eva por 3 vías que nos siguen afectando hasta el día de hoy. Los deseos de los ojos. Vamos a leerla para que vean en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nada más para que vean, son las mismas avenidas. Y el apóstol Juan explica claramente ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí te va a explicar qué es lo que hay. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos que estas 3 avenidas son las mismas avenidas que se nos pusieron en el camino como Adán y Eva. Adán y Eva tenían una gran oportunidad de mantener ese pacto con Dios, mantenerse comunión con el Padre, vivir eternamente, ¿verdad? Y comer del árbol de la vida. Lo único que tenían que hacer es no seguir los deseos de los ojos que le puso Satanás, aquella fruta, que debe haber sido algo que le llama mucho la atención al hombre. Los deseos del vientre, que es bien el cuerpo, y la vanagloria. El creerse algo. La altivez. Es otra cosa horrible en los hombres que no quieren obedecer a Dios. Son altivos. Gente que no quiere reconocer sus errores. Entonces, estas personas que nos ataca Satanás por ahí, hacen que se rompan todo pacto con Dios. Y así van a ver todos los pactos, desde el Viejo Testamento, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con los judíos en el desierto. Todo el tiempo fue la misma historia. Los hombres seguían sus deseos carnales y quebraban
el pacto de Dios. Por eso aquí está diciendo, y el mundo pasa. Esos deseos carnales van a pasar. Eso se los digo a los que andan todos emocionados. Cuando andan emocionados no razonan, no piensan. Es que la amamos mucho. Y luego al rato cuando ya pasan las cosas, se les acaba la adrenalina, pues ahora sí ya se acabó todo, ¿no? Ahora ya hay odio, hay coraje. Porque son deseos pasajeros. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. Son pasajeros. Son temporales. Y van a pasar. Y si tú los sigues, pues también vas a pasar tú con ellos. Te vas a ir con ellos. Entonces, leímos que Jeremías, vamos a leer otra más rápidamente, Jeremías 11, nos advierte de cómo y qué es lo que pasa cuando quebran el pacto de Dios. Jeremías 11, el capítulo 1. Vamos así rápidamente, lo voy a leer otra vez. Jeremías 11:1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, Jeremías 11:1. Oí las palabras de este pacto y hablá a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así ha dicho Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y seréis mi por pueblo, y yo seré vuestro Dios, o vuestro por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daré la tierra, que fluye leche y miel como este día. Y respondí, y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oí las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar, hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron sus oídos, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos toda la palabra de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén, y se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles a la casa de Israel y a la casa de Judá. Invalidieron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no les podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que su aflicción clamen a mí. Si se fijan, por ejemplo, aquí Jeremías está explicándoles a los judíos, unos años después de que sus padres habían pasado por Egipto y habían quebrado el pacto. Ahora Jeremías está hablando con un pueblo o una generación nueva que diciéndoles que sus padres no quisieron el pacto de Dios. Y ahora, durante el tiempo de Jeremías que estuvo en Babilonia, tampoco querían escuchar la palabra de Dios. Y te dice claramente, se fueron tras de su perverso corazón, o sea, su corazón carnal, su cuerpo carnal y sus deseos carnales. Buscan dioses cómodos, dioses que puedan practicar la fornicación, que puedan vivir en pecado, y aún así creen que ese Dios les dé bendiciones materiales. Esos dioses no existen, porque cuando les va a llegar el mal, como él dijo, no los va a salvar. Entonces vemos cómo el pacto que Dios ponía con el pueblo, pues era un pacto mejor para ellos. No querían. Y entonces nos tenemos un mismo problema. Es un problema también otra vez. Dios trae un pacto nuevo con nosotros ahora. Un pacto que mismo Jesucristo vino a establecerlo. Porque vemos la historia del hombre que desde que Dios hace un pacto con ellos, caminan un poco de tiempo con Él, pero poco a poco se apartan del camino. Adán y Eva caminaron muy poco de tiempo con Dios, después se apartaron del camino.
Después de Noé, hizo un pacto Dios con Noé y otra vez el hombre se apartó del camino cuando empezaron a hacer la torre de Babel. Los judíos Dios los sacó de Egipto por Moisés, caminaron un tiempo con Dios, después poco a poco se volvieron a apartar del camino de Dios. Es por eso que hoy el día de la cena para mí es tan importante, de que no te puedes olvidar de Dios. Si ellos lo hicieron, bueno, no fueron de fe. Hoy tú y yo estamos aquí porque Dios ha establecido un nuevo pacto, un pacto que debes de guardarlo, y vamos a ver cuándo se guarda este pacto. Vamos a leer primeramente cómo el Señor lo instituyó. En Lucas 19:20. Lucas 19:20. Vamos a ver qué dice ahí. Lucas 19:20. No tiene nada que ver. Lucas 19:20. Ese no es, hermano, espérame. Lucas. Es Lucas 22. Vamos a leer Lucas 22, el versículo 15. Lucas 22, 15. Dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí vemos cómo el Señor está explicando que deseaba comer esta Pascua, porque él sabía que él iba, después de tomar esta cena, era empezar una nueva historia con el hombre. Dios iba a empezar un pacto con los hombres, es una nueva historia, una nueva vida espiritual. El Señor dijo claramente que no, iba a tomar con ellos, iba a volver a tomar con ellos hasta que el reino se cumpla. Y vamos a ver que el reino se cumplió año 33 en Jerusalén. Vamos a ver cómo los primeros seguidores de Cristo guardaron este pacto con Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahora, acuérdate que aquí el pan era sin levadura. Significa la palabra de Dios sin mentiras. Cada vez que comemos el pan, representa la palabra de Dios, pero sin estar adulterada. Y también su cuerpo representa el pan, pero sin pecado. Un cuerpo perfecto. Y luego dijo, y de la misma manera tomó también la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Así es que aquí podemos empezar a entender este nuevo pacto. ¿Cómo lo puedo entender yo? Porque aquí es una cosa muy personal, este pacto yo con Dios. Este es un pacto conmigo en la crucifixión de Cristo. Yo tengo por qué vivir, tengo un pacto con Dios. Él va a dar la vida por mí. Entonces, yo tengo que recordar este pacto. No me puedo olvidar de él porque hubo bastante sufrimiento para que yo pueda estar hoy aquí enfrente de ustedes. Son cosas que yo le pido a Dios que nos abra el entendimiento, ¿no? Porque a muchas personas lo toman, ay, como sea, o nomás por costumbre. Y otros
ni lo hacen. Pero es importante que veamos cómo Dios está estableciendo un nuevo pacto. Y este pacto, hermanos, no es para todos. Porque hay veces que la gente me pregunta, ¿quién puede tomar la cena? Este pacto Dios hizo posible nada más con aquellos que han obedecido el verdadero y completo evangelio. En el Viejo Testamento, si una persona quería ser del pueblo de Dios, aunque no era judía por religión, tenía que ser circuncidado para poder ser parte del pueblo de Dios. La circuncisión representa ahora el bautizo. Colosenses 2:9, podemos leerlo. Colosenses 2:9. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Vemos cómo este pacto es solamente posible a estas personas que se han bautizado. ¿Por qué? Porque ahora estamos completos en él, o podemos estar completos en él. Podemos llegar a entender el propósito de nuestra vida, porque también somos carne y también somos espíritu, pero Él es la cabeza, Él es la autoridad. De hecho, todo el tiempo en la iglesia aquí siempre hemos enseñado que el que tiene toda autoridad es Cristo. Ningún hombre tiene mayordomía o es más que otro. Solamente Cristo es el único que tiene esta autoridad. Dice, en Él también fuimos circuncidados. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos, se empieza a cortar de nuestra mente el cuerpo pecaminoso carnal, que viene siendo con el deseo de entender este nuevo pacto, de que ahora queremos cortar el ojo carnal maligno, queremos cortar el vientre pecaminoso y lo vanaglorioso o lo altivo que puede haber en nuestras vidas. Empieza esa circuncisión en nuestra mente, ya no es una circuncisión física, ahora es aquí. Por eso recuerdo ese pacto, ¿ves? Yo quiero acordarme de ese pacto, pero también vamos a ver cómo lo tengo que hacer. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él mediante la fe. Sí, no a todos. Muchas personas no son de fe. O si son de fe, pero sobre otras cosas. Hay gente que tiene fe, por ejemplo, en Mahoma, hay gente que tiene fe en la Virgen de Guadalupe, hay gente que tiene fe en las aves, en las serpientes, en las vacas, pero no toda la fe te va a salvar. Según la palabra de Dios, ¿cuál es la fe que nos va a salvar? La que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa es la que nos va a salvar. La fe que viene por el oír. Y esa fe que viene por oír significa la fe que viene por obedecer. Porque también si nomás la oigo y no obedezco, ¿de qué sirve? Es como el cuerpo sin espíritu está muerto. Si yo no tengo el espíritu de vida, que es se va, muere. Así es la fe muerta. La fe sin obras está muerta. Mediante la fe en el poder de Dios. Otra vez, es muy importante. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. Y solamente aquellas personas que obedecieron el Evangelio o que han obedecido el Evangelio son las que han entrado en un pacto con Dios. En Hechos 2, 36 al 38 vamos a ver cómo estas personas empezaron a aceptar este pacto que Dios hizo con ellos. En Hechos 2, del 36 al 38. Vamos a ver qué pasó aquí. En Hechos 2, del 36 al 38, dice la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto Dios, nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos claramente, de acuerdo a estos versículos, que estas personas escucharon el primer sermón evangélico y que estas personas, de una u otra manera, habían culpables también de aquel sacrificio de Cristo. Habían aceptado su muerte de una o de otra manera indirectamente. Y cuando Pedro predicó la profecía que Jesucristo era el Hijo de Dios, pues ellos, 3,000, quién sabe cuánta gente habría ese día, 3,000 dijeron, ¿qué vamos a hacer? La hemos regado. Esta conciencia no es de todos, solamente del hombre de fe. El hombre de fe pregunta, ¿qué debo de hacer? Porque sabes que has pecado. Hay tanta altivez en el hombre. Hay personas que piensan que ellos no son malos. Hay gente que consideran que ellos no necesitan bautizarse, porque según ellos no son tan malos. Pero te digo una cosa, hermano, en la carne no hay nada bueno. No importa quién seas, y eres inexcusable, dice Pablo, porque Dios manda a toda carne que se arrepienta. 3,000 sí lo aceptaron, por eso estoy hablando de estas personas que reconocieron y aceptaron esta nueva etapa en sus vidas. Cambiaron sus vidas, dejaron sus tradiciones, dejaron familias. A estas personas verdaderamente las persiguió Satanás hasta la muerte. Muchas de estas personas que se bautizaron fueron mártires, los mataron. Dejaron el judaísmo, sus tradiciones, su familia, sus hijos los entregaron, sus padres los entregaron. Pero ellos, dice la Biblia, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y te digo desde ahorita por qué perseveraban en comunión unos con otros, porque eso es vivir en el Evangelio. Hay personas que, vuelvo a repetir, toman la cena y si te veo de aquí hasta el otro domingo, si te veo y no te veo ni me acuerdo. Pero es importante la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Entonces, repito, nada más el pacto era para estas personas. Los otros no quisieron. Y los otros quisieron permanecer perdidos. Porque este pacto fue especialmente para que la gente viera el amor de Dios. En Juan capítulo 3, el versículo del 16 al 17, ¿verdad? Dice la Escritura así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo vino a salvarnos de esos deseos carnales, de esos deseos de los ojos, de esos deseos que nos están matando o lo están matando. Y dice que Él no vino a condenar al mundo, lo vino a salvar. ¿Y por qué no lo vino a condenar? Porque todos sabemos que ya el mundo estaba condenado. Así que Pablo nos enseña después, ya en el Nuevo Testamento, cuando se establece la iglesia, Pablo nos explica claramente el propósito de este nuevo pacto. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 23 al 26. 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es otro punto muy importante en estas escrituras. El apóstol Pablo, ¿verdad?, ya está explicando ya la iglesia establecida en Corintios, ya está la iglesia establecida, y se para enfrente de la congregación y empieza a decir: hermanos, yo te estoy enseñando lo que yo también fui enseñado, que el Señor Jesucristo tomó, antes de morir, tomó pan, lo partió y lo dio, y nos los empieza a explicar otra vez, y la copa es el nuevo pacto. Pero luego dice el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan, y estamos bebiendo esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La muerte de Cristo la anunciamos, es un memorial, y estamos anunciando la muerte de Cristo a través de este pacto. Así es que ahí vemos qué tan importante Pablo lo explica. Vamos a ver qué dice Hebreos 10 y 14. También de esto. Hebreos 10, del 10 al 14. En Hebreos 10, del 10 al 14, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vemos cómo y qué tan importante es este sacrificio para sus hijos y cómo la palabra nos santifica. Son cosas que a veces nosotros es muy difícil de entender, cómo el Señor nos quita el pecado, nos limpia, nos santifica, nos aparta. Aunque sabemos que a veces no hemos llegado a esa perfección, pero por su sangre el creyente cree que Dios nos sigue justificando con el propósito de ir madurando a la perfección o a la madurez o a lo completo. Que entendamos que Dios no puede ser engañado, que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y que entendamos que si somos honestos, la sangre de Cristo nos está justificando constantemente, y a través de este pacto, esta ofrenda que Él hizo. Por eso es importante explicar que la única razón que se reunían cada primer día de la semana era para recordar esto. Que alguien o su hermano mayor, o qué tan hermoso haber sido los primeros creyentes que vieron partir a Cristo. Qué tan hermoso haber sido aquellas personas cuando tomaban la cena y han visto el sacrificio de Cristo y le habían visto partir. Qué tristeza, qué alegría, eran como sentimientos encontrados. Ver a aquel hombre crucificado y después verlo otra vez, como alegría, como tristeza. Y cada vez que lo tomaban a verse una cosa preciosa. Uno de los problemas que enfrentan las religiones hoy, dicen que no dice la Biblia aquel día. Dicen los religiosos que la Biblia no dice qué día se debe tomar la cena del Señor. Nomás dice que lo hagan en memoria de mí. Y ahí lo leímos, pero no dice qué día. Es tan importante ver cómo hay un velo que no puedan entender eso, qué día. Yo le pregunto a una hermana que tengo yo, dicen que ellos lo toman cada fin de año, cada Navidad. Otros dicen que lo toman cada mes. Los religiosos han agarrado el día como a ellos les guste. Y como son líderes, pues ellos pueden poner el día que quieran. Pero no sabemos que Dios estableció un día, y lo dice muy claramente la palabra de Dios. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, el día de esa fiesta nacional, cuando se establece la iglesia por primera vez, ese día es muy importante que sepamos qué día fue eso. Ese día no pudo haber sido un lunes,
tampoco martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Ese día tuvo que haber sido el primer día de la semana, domingo. Se llama Día de Pentecostés. 7 semanas, 7 semanas, 7 por 7, 49, más Pentecostés, se celebraba 50 días. Después del sacrificio de Cristo, el día primero, Mateo 28, sumas 50 días, empiezas a contar 50 días, lunes, martes, domingo, lunes, y te vas y caes que el día de Pentecostés era el primer día de la semana. Hechos 2:42 leímos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Entonces el día de Pentecostés era un domingo, porque Jeremías había dicho, he aquí vienen días nuevos. No podía haber sido otra vez el sábado, pues el sábado ya no eran días nuevos, porque sabemos que el sábado los judíos guardaban como el día del Señor, ¿verdad? Ahorita lo voy a leer de la ofrenda, sí. Entonces vamos a ver, para que se pueda probar que el día era el domingo, tiene que haber otras escrituras. Aunque hay también, me decía el hermano, que había documentos donde los romanos, cuando estaban persiguiendo a los cristianos, les mandaban cartas a los papás, diciendo, estos nazarenos se reúnen cada primer día de la semana para cena especial, porque dejaban ahí los trastecitos, yo creo que la tomaban, ¿no? Vamos a ver qué dice Hechos 27. Hechos 27. En Hechos 27. Aquí dice claramente. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, los miembros de la iglesia, se reunieron para partir el pan. La gente no es honesta. Una vez me topé con un testigo de Jehová y me dijo, es que no dice el día. Si te encuentro un día, cuando lo hacían, ¿me vas a creer? Sí, se lo voy a creer. Le leíste escritura. Y él salió. No, estaban comiendo una carne asada. O era una comida. Entonces, si es una comida normal, ¿por qué la pone Dios aquí? Sabemos que todo el tiempo comemos. No tenía que haber puesto ni el día, pues hubiera puesto se sentaron a comer y a platicar, yo no sé qué. Pero estamos viendo que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Significa para recordar el cuerpo de Cristo. Y tomaron la cena. Después Pablo les enseñó o predicó hasta la medianoche. Imagínense una predicación de medianoche. Si ahorita en una hora estamos así, mira, uno se duerme así luego. Les iba a pasar lo que le pasó al niño ese, que se cayó y se mató. Yo sé que en ese tiempo, pues oír las predicaciones de los apóstoles debe haber sido una chulada, o sea, wow. Oír a Pablo personalmente, estarnos predicando dónde andaba y qué es lo que estaba haciendo, debe haber sido grande, ¿no? Pero la Biblia no dice cuánto tiempo. Hoy sabemos que hubo una buena predicación en media hora. 30, 35 minutos, derecha a la flecha como va. Cuando ya los predicadores se avientan 45, 50, una hora, como que ya perdimos de qué estaba hablando. Ya se sabe de qué estaba hablando. Hay veces que nos han predicado un sermón en 15 minutos y nos dejan todos en 15 minutos. Porque así es. Bueno, ahí está la segunda. 2 escrituras que muestran que se reunían cada primer día de la semana. Ahora sí vamos a 1 de Corintios 16, 1 y 2. 1 de Corintios 16, 1 y 2. También es otra escritura que nos habla del primer día de la semana. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos otra vez aquí cómo el apóstol está diciendo que los hermanos en la iglesia de Galacias, en la iglesia, se reúnan y que den ofrenda conforme hayan prosperado. No habla de diezmos, no habla de otra cosa, más que cada uno según haya prosperado.
Si usted, por ejemplo, y voy a hablar un poquito de eso porque esto es ahora voluntario. Si usted gana, un ejemplo, gana $500 a la semana, pero tiene que pagar aseguranza, casa, comida, pues quizás ya no le queda nada. Ya cuando llega ya más le quedan $20 a la semana que para sus chuchulucos. Usted va a dar de acuerdo a que ha prosperado. Dios no le va a decir, dame lo que no tienes. Usted da conforme a usted tenga. Pero usted sabe que en una semana ganó $5,000 y dice, wow, me sobra. Pues ahí está tu fe. Eso es entre tú y Dios. Dios ama al dador alegre. Y luego te dice, si siembras escasamente, pues vas a cegar escasamente. Si siembras generosamente, generosamente también. Y Dios siempre nos da bastante, ¿no? Bueno, pero entonces estamos viendo, tomaban la cena y daban ofrenda el primer día de la semana. También leímos en Hechos 2:42 que oían la doctrina de los apóstoles, la predicación y oraban. Otra cosa que también hacían, vamos a ver qué dice Primera de Corintios 14:14. Primera de Corintios 14:15, perdón. Primera de Corintios 14:15. Dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahí vemos otra cosa muy importante en esto. Se tomaban la cena, oraban, se oía la predicación de los apóstoles o de los hermanos, se cantaba. Y la última era, oraban, cantaban la cena. ¿Quién falta? Son 5. La cena, la predicación de los apóstoles, el canto, la ofrenda y la oración. Son 5. No encuentras nada más que eso. Y todo está por todos lados. Eso significa que no tiene que ser una secuencia así todo el tiempo. ¿Sí me explico? No tiene que ser así como lo hacemos. Podemos cambiar la forma de hacerlo. El orden de los factores no altera el producto. Antes, por ejemplo, se cantaba, se oraba, se leía la primera escritura. Es lo que hacemos, ¿no? Y ya tomamos la cena. No, antes se oraba, se cantaba, la primera lectura y se predicaba. Y ya terminando la predicación, la cena y la ofrenda. Y así lo hacíamos y luego le cambiamos otra vez para que... Es que a veces de por sí al hombre se le ha aburrido. El hombre carnal no le gusta esta adoración. Es muy aburrida, por eso ponen música, rock, mariachi, para que exalten al hombre carnal. Pero esta es la forma que Dios ha pedido. Y como siempre hemos leído, al hombre carnal no le gusta esto. Pero esto es un pacto que te da vida. Y el que es de fe, no hay problema. Así cuando Dios le dijo a Abraham su pacto, ¿verdad? Él no va a cambiarlo. Es lo que Dios estableció sobre la cena del Señor. Como digo, el pan sin levadura es la palabra de Dios en la cena. Sin mentiras, el cuerpo de Cristo sin pecado. El vino en su sangre representa su amor, representa su pacto. Vamos a Juan 6:48. Juan 6:48. Dice así. Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el pacto de Dios. Nosotros cada vez que venimos a tomar y a guardar este pacto, estamos comiendo vida. Tenemos vida eterna. En el Viejo Testamento todos sabemos que si el pueblo de Israel no guardaba el sábado, lo mataban. Hoy, el que no guarda este pacto, ya lo mata. Se empieza a morir porque no tiene vida. Sí, tiene vida física, como los animales, como los pájaros, pero vida eterna no tiene. Cuando un creyente deja de hacer esto, ya no es creyente. Deja de tener vida, empieza a morir. Hay personas que he visto que, por ejemplo, se dejan de reunir como 2, 3 sábados, 3 domingos, ya no vienen. Y luego regresan un tiempo y vuelven otra vez a fallar 2, 3 veces. Y luego regresan y luego vuelven a fallar y andan así, como nubes sin agua. Así lo sé, así ya no. Y de repente ya están en las tinieblas y ni cuenta se dan. Y en su mente han de pensar ellos, ay, si voy una vez al mes. Ya no tienen vida. Anteriormente, en años antes, cuando un creyente, hermanos, no guardaba la cena del Señor, a mí todavía me tocó, pasaban al frente a pedir perdón a Dios. Vamos a suponer que a ti no vienes el domingo porque te echaste un tiro con tu señora o lo que sea. Ya no voy. Pero recordabas que habías fallado con Dios, este pacto. Pasaban al frente a pedir perdón. Y dice, hermanos, perdóname, y le pido perdón a Dios porque el domingo me agarró el chamuco y no pude venir a guardar mi pacto con Dios. Lo decían. Oye, no dice nada. Hay personas que hoy fallan el domingo y no pasa nada. Claro, pues están lidiando con un viejito, que no se preocupen. Así lo ve el hombre de carne. O sea, Dios no es importante. Eso fue lo que pasó en el Viejo Testamento. Empezaron a dejar a Dios y su corazón animal empieza otra vez a meterse en los deseos de la carne otra vez. Y cuando menos piensan, otra vez están. Fíjate bien lo que dice: yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque ese maná venía representando el verdadero pan. Este es el pan que descendió del cielo, palabras de vida, palabras espirituales para que aprendamos a hacer lo correcto, para que aprendamos a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, y de esa manera no mueras. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Es el pacto. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está otra vez hablando del pacto. Estos, entonces, los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos este comer carne? Jesús dijo: de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Si no estás guardando el pacto, hermano, tú no tienes vida. ¿Cómo no? Sí, vida física sí tienes, pero se te va a acabar. Se te va a acabar. Estamos hablando de vida eterna, y que vas a heredarla después de la muerte, sigue viviendo eternamente. Así Cristo lo dijo a la hermana de Lázaro. Le dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí o el que guarda el pacto vivirá eternamente. Hay que creer mucho en eso. Vamos a ver qué dice otra vez 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25. Dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que vivieres en memoria de mí. Bueno, ¿cómo debemos de entender este pacto? Yo voy a decir algunas cosas. ¿Qué es el propósito de la cena? Primeramente voy a leer 1 Corintios 1:8. ¿Qué es el propósito de la cena? 1 Corintios 1:8 dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Fíjate bien, hermano. Él nos va a confirmar hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día del Señor. Esa es una de las luchas que tenemos, dar cada primer día de la semana, el día del Señor, irreprensibles, para que tengamos la comunión con Dios. O sea, no nomás es tomar la cena del Señor, sino es también apartarnos de ese corazón malo o de esos deseos carnales también. Servir a los demás, alcanzar la madurez, es el propósito de la cena. Crear un nuevo hombre. Crear un nuevo hombre. Cuando uno empieza a venir a la iglesia, parecemos hipócritas. Parecemos, no somos, parecemos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia nos portamos muy a todo dar. Nos portamos bien con todos. Nos saludamos todos muy bien, pero en la casa nos portamos como animales. Luego cambia somos como dos caras. Pero el propósito de la cena del Señor o la reunión con todos los hermanos es ir practicando esta amistad, es ir saludándonos con un verdadero y sincero abrazo o saludo, pero llevarlo también a tu hogar. De la misma manera que lo haces aquí, algún día hacerlo también en tu hogar. Empezamos a imitar a Cristo. Empezamos a imitar y servir a los demás. En Efesios capítulo 2, Efesios 2, 11. Vamos a leer escritura. Efesios 2, 11. Efesios 2 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz. De los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, por medio de este convenio y esta paz, nuestro Señor ha hecho un nuevo hombre. Eso es muy importante de entenderlo, porque hay veces que nos hacemos seguimos siendo muy antisociales, o tenemos un complejo de inferioridad. A veces no queremos, tenemos vergüenza, tenemos miedos. Y eres un nuevo hombre. Ya puedes lograrlo. Ya Dios quitó toda esa barrera, toda esa enemistad. Eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y guardas el pacto. ¿De qué tienes miedo? No tengas miedo de nada. Mientras tú estés guardando el pacto con Dios y cumpliendo lo que tú le prometiste a Dios, no debemos de tener miedo de nada, de nada. Todo va a estar bien. Segunda de Corintios 2:14, ¿qué dice? También. Segunda de Corintios 2:14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. A veces que parece que no, que parece que vamos de pique, pero no. Mientras tú estés guardando ese pacto con Dios y seas sincero y honesto y estés luchando día con día a guardar ese pacto, Él te lleva en triunfo. Porque por medio de ti, el hecho de que guardas el pacto, hay un olor de conocimiento. Por ejemplo, si me llegan visitas a mí, si me llegan mi familia, mis primos ricos de allá de donde sea, en el día del Señor, y ellos llegan y quieren que yo los lleve a otro lugar, no lo voy a hacer. El domingo es día del Señor. Yo no voy a ir con mis parientes,
Ni les voy a decir, ay, me llegaron mis parientes, por eso no voy a el día de la cena del Señor. Eso es algo muy triste. No eres de fe. Yo invito a mis parientes a la iglesia. Si no quieren venir, pues ni modo. Yo tengo un pacto con Dios. Primeramente tengo que comprender eso. También, hermanos, la cena del Señor tiene otro propósito, que quiero que también lo entiendan. Este propósito es para echar fuera a los que no son de fe. Vamos a leerlo en 1 de Corintios 11, del 17 al 19. Ahí te va. 1 de Corintios 11, del 17 al 19. Dice así, fíjate lo que dice, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya distinciones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. O sea, está diciendo Pablo que algunas personas no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. Y estas personas parece ser que cada vez que guardan la cena se están metiendo más envidia, más celos, se vuelven chismosos, murmuran contra otras personas, hablan mal y están tomando la cena del Señor. Guardan la cena del Señor. Ni modo. Estas personas con el tiempo van a causar divisiones. Son personas que no están contentas y empiezan a murmurar, a hablar de uno, del hermano, a quejarse del otro y no van a ver al hermano. La Biblia dice, ve con tu hermano, habla con tu hermano, ponte bien con tu hermano, ese es el evangelio, pero no. Entonces, nosotros sabemos que cuando tomamos la cena debemos de acordarnos que antes de tomar la cena tengo que estar en paz con todos. Yo tengo que estar en paz con todos. Yo no puedo tomar la cena. Pero estas personas toman la cena para lo peor, no para crecer espiritualmente, no para aprender a perdonar y no guardar rencor, para vivir en paz y en armonía. No, viven para causar problemas y divisiones. Y dice el apóstol Pablo, es preciso, porque yo de esta manera que lo veo, hermano, es como si, por ejemplo, en mi cuerpo le cae gangrena, se dice, a mi dedo, ¿verdad? Entonces mi dedo, he visto películas, ¿no? Que le cae la gangrena, ¿no? Y entonces el autor se lo tienes que cortar la mano. Ya no puede mantener esa mano. Entonces, le cortan la mano para que no contamine todo el cuerpo. Entonces ahí es preciso que corten la mano, porque si no va a afectar a todo el cuerpo. Y muchas veces es lo que dice aquí en la palabra de Dios, que la cena del Señor también tiene ese propósito, de que unos se reúnen para lo peor. Por eso, hermanos, para mí la cena del Señor es muy importante. Desde yo en mis inicios de cristiano, el día que Dios me sacó de aquella ignorancia o aquella inmundicia, para mí mi vida cambió el primer día de la semana. Yo antes, el primer día de la semana para mí era otra cosa. Era mi hobby, que era mi Dios. Y mucha gente no se da cuenta que cuando venimos al primer día de la semana dejamos otros ídolos, dejamos otros hobbies, otras cosas que hacíamos y cambiamos por el Dios verdadero. Aceptamos ahora que el día del Señor es el domingo. Y desde ese momento yo entré en esa comunión con Dios. Dije, Señor, yo no sé qué vistes en mí. Yo sé que yo soy el más pecador de toda la congregación. No sé por qué me llamaste, pero pase lo que pase. Así vengan tormentas, me caiga, me resbale, me avientes. Yo de ti no me separo nunca. Nunca voy a separar. No ha sido fácil después de 30 años estar en la iglesia. Les he dicho muchas veces que quiero tirar la toalla. Hay que decir, no, yo ya. Pero yo me acuerdo siempre de esa promesa. No puedo apartarme de Dios. Soy una persona que quizás no soy muy cumplido, yo no sé. Pero esa he cumplido. En Hebreos capítulo 10, 23 al 25 voy a terminar. En Hebreos 10, 23 al 25 dice así. Dice, Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza
porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes en este pacto, sin dudar, sin que hoy sí, mañana no. Este pacto debería ser más importante que cualquier trato de cuando compras un carro, cuando sacas un préstamo que lo tienes que cumplir, porque si no te embargan la casa. Este pacto debería ser mucho más solemne que cualquier otro. Llegarías 15 minutos antes de que empiece a tomar la cena del Señor. Tendrías que llegar temprano, porque si no te va a pasar lo que a las vírgenes, que va a llegar un día Cristo en el primer día de la semana y tú no vas a estar aquí porque tú llegaste tarde. ¿Te imaginas? Cristo va a llegar un primer día de la semana y va a llegar a la hora que estamos adorando y tú no llegas. ¿Por qué? Te paras a echarte unos tacuaches. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cada uno tiene el deber como creyente de exhortar a su hermano, a sus hijos, a estudiar, a estimularlos a que hagan las cosas correctas, a estimularnos a que hagan lo correcto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando el creyente empieza a dejar de congregarse durante la semana, va a ser muy posible que empiece también a dejar de congregarse el primer día de la semana. Va a ser muy posible, porque pues como toda la semana no estudias, no haces nada, pues el domingo ya también se te va a hacer algo normal, también ya no te vas a acordar del pacto. Por eso, tan importante lo que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Este es el día del Señor. Hermanos, esto es lo que Dios me dio sobre este tema, el tema de la cena. ¿Por qué lo tomas? Yo sé que hay más información, yo sé que cualquiera de ustedes puede sacar un buen estudio sobre el tema de la cena del Señor, pero esto es lo básico que Dios me dio. ¿Por qué guardamos la cena del Señor? Porque es un pacto el cual Dios quiere que no se nos olvide. Porque hay una escritura que dice, el que se olvida de Dios, Él se va a olvidar también de nosotros. Yo no quiero que Dios se olvide de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar un himno de invitación como siempre lo hacemos.